Para el día de hoy vamos a continuar con lo que hemos venido viendo, que es la teoría de números. La clase pasada, pues retomando, vimos todo lo que tenía que ver con lo que son los sistemas de número básicos. Nos vamos a seguir centrando en todo lo que tiene que ver con los números naturales. Entonces, partiendo de eso, vamos a iniciar ahora con la segunda parte, que es lo que tiene que ver con múltiplos divisores y criterios de divisibilidad. ¿Para qué nos va a servir este tipo de ejercicios? Digamos que el primer proceso dentro del desarrollo de la teoría de números es el poder comprender cómo funcionan y poder entender de una forma fácil también cómo resolver ciertas operaciones básicas. Entonces, esta teoría nos permite entender y pues de pronto analizar un poquito esto. ¿Listo? Entonces, como primer punto, tenemos todo lo que tiene que ver los múltiplos. Entonces, vamos a recordar por definición qué es el múltiplo. Entonces, recordemos que los múltiplos es el resultado de multiplicar un número por todos y cada uno de los números naturales. Esos se caracterizan porque son infinitos. Bueno, cuando hablamos o utilizamos el término de que se multiplican por todos, resulta que los múltiplos tienen la característica que a partir del número que ustedes escojan, él se puede ir multiplicando o se puede ir reproduciendo de tal forma que nos van a aparecer toda la cantidad de números que ustedes quieran y por esa definición es que decimos que son infinitos. ¿Por qué es bueno tener esto en claro? Porque en las próximas clases vamos a hablar de mínimo común múltiplo y máximo, perdón, mínimo, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, para poder analizar eso, tenemos que tener esto muy claro. Entonces, vamos a ver unos ejemplos en los cuales podemos ver cómo se desarrollan los múltiplos. Entonces, miren, la primera parte es que, como lo decíamos, vamos a hallar el múltiplo de 7. Entonces, para poder hallar estos múltiplos, tenemos que empezar a multiplicar por los números enteros o números naturales. ¿Por qué hace referencia? Y es bueno que ustedes entiendan cuando uno utiliza la terminología en matemáticas, es que multiplique por números naturales. Porque es que más adelante ustedes van a seguir viendo otros conjuntos de números y ya ustedes tienen que empezar a especificar por cuáles van a trabajar. Entonces, cuando hablamos de naturales, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y pues de ahí en adelante pues todos los números. Entonces, miren, para poder hallar los múltiplos de 7, entonces vamos a empezar. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. ¿Sí ven? 7 por 5, 35. Entonces, aquí yo puedo seguir con cualquier cantidad de números y ustedes acá me pueden escribir cualquier cantidad de números. Por eso, normalmente, cuando alguien les va a pedir a ustedes, venga, denme los múltiplos de 8, o denme los múltiplos de 15, o denme los múltiplos de 100, siempre les van a aclarar la cantidad de números que ustedes les van a pedir. ¿Listo? Vamos en este caso, los múltiplos del número 5, entonces de igual manera, miramos que acá se multiplica 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Entonces, si ven, digamos que aquí la condición específica para que sea un múltiplo es que ustedes siempre deben dividir por números naturales. Y segunda observación es que normalmente uno siempre inicia multiplicando con el número 1. ¿Listo? Entonces aquí más adelante vamos a ver cuáles son las características tanto de los múltiplos como de los divisores en términos generales. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo claro? Todo claro, bro. Listo. Vamos con una segunda parte y es lo que tiene que ver con los divisores. Entonces, por significado, los divisores en matemáticas quieren decir que son todos los números que pueden dividir a un número de forma exacta. ¿Qué quiere decir dividir de forma exacta? Es que no hay residuo, su división siempre va a dar cero al final y pues que efectivamente el número va a dividir de forma completa al número que estamos dividiendo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos los divisores de 50, que son los siguientes. El 1, el 2, el 5, el 10, el 25 y el 50. Ustedes miran, bueno, profe, ¿usted por qué sabe eso? Sencillo, porque para poder que los divisores salgan, a diferencia de los múltiplos, los divisores son exactos. O sea, no todos los números van a dividir al 50 de forma exacta. Entonces, por ejemplo, tomemos el primero. 1 dividido 50, ¿cuántas veces está? 50 veces. A 50, 0. 2 en 50 están 25 veces. A 50, 0. 5 en 50 están 10 veces.
a 50, 0. 10 en 50 están 5, 25 en 50 están 2 y 50 en 50 está 1. ¿Sí ven? O sea, siempre estos números van a dividir de forma exacta. Por ejemplo, tomamos el caso de que 3 en 50, ¿cuántas veces está? Hagamos la división. 3 en 5 está una vez, me sobran 2, bajo el 0 me quedan 20. 3 en 20, resulta que en la tabla del 3 no hay nadie que me divida en 20 exactamente, o sea, siempre me va a quedar un residuo, por lo tanto, el 3 no es un divisor. Entonces acá lo que puntualmente se dice o lo que puntualmente tienen que tener los divisores es que deben de dividir exactamente al número principal. ¿Listo? Esa es la característica de los divisores. Y la segunda característica que ellos tienen es que este número tiene la cualidad de que sus divisiones son exactas. ¿Listo? Además de que son infinitos. Son finitos, perdón. Acá tenemos otros ejemplos. Acá tomo estos dos ejemplos por qué razón. Puede pasar de que como en el caso del 5 es un número primo, recordemos que ya vimos los primos la clase pasada y el primo solo tiene dos divisores, 1 y 5. Entonces digamos que acá también hago la observación es porque van a haber números donde van a tener más divisores o pueden haber números que pueden tener menos divisores. Por ejemplo, el caso del 25. Solo es divisible por 1, por 5 y por 25. Ustedes aquí me preguntarán, pero bueno, digamos que se va a volver cansón tener que dividir el 25 por el 1, por el 2, por el 3 para saber, digamos que cuál es la división exacta. Entonces, a partir de esto, vamos a ver unos criterios que son los criterios de divisibilidad, que digamos que estos criterios nos permiten saber de una forma mucho más rápida si el número es divisible o no es divisible. ¿Listo? Pero antes de eso, les vamos a hablar de las características que se diferencian tanto de los múltiplos como de los divisores. Entonces, miren, los múltiplos tienen estas características. Los números que contienen a otro números que contienen a otro una cantidad exacta de veces. Entonces acá lo que hace referencia es que los múltiplos, lo que les decía ahorita, es que se multiplican desde el 1 en adelante en cantidades exactas. O sea, digamos que acá no hay decimales. Números que dividen a otra de manera exacta. Entonces, en el caso de los divisores, hablamos de que las divisiones deben de ser exactas. En el caso de los múltiplos, miramos si los números se pueden multiplicar por números enteros. En el caso de los múltiplos, el primer número que multiplica a cualquier número siempre será 0. O sea, recordemos que en las tablas de multiplicar cualquier número que ustedes multipliquen, si por 0 siempre va a ser 0. Entonces, por eso se dice que el 0 es el múltiplo de todos los números. Y en el caso de los divisores, siempre será 1. ¿Por qué razón siempre será 1? Porque todo número dividido por sí mismo va a dar 1. Entonces, digamos que esas son las dos características para ellos. Tercera característica para los múltiplos. Todo número es múltiplo de sí mismo. Entonces, lo que mencionabas. Entonces, digamos que si yo multiplico a él mismo, pues me va a dar otro múltiplo. En el caso de los divisores, pues lo que mencionábamos prácticamente anteriormente, que es que pues yo puedo dividir al mismo número del divisor por él mismo y siempre me va a dar 1. Y pues las últimas dos características, que era lo que hemos estado mencionando, reiterando bastante, es que los múltiplos son infinitos, los divisores son finitos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí de múltiplos y divisores. No, profe. Listo. Ya con esto, pues digamos que es lo que llamamos múltiplos y divisores. Ahora vamos a pasar a los criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué son los criterios de divisibilidad? Entonces, son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible o no, para poder desarrollar de forma mucho más rápida, digamos, las divisiones. Digamos que yo les digo a ustedes, 1345 es divisor de 5, pues ¿usted qué le va a tocar hacer? Pues coger el número y dividirlo por 5 y saber si la división es exacta, ¿cierto? Digamos que eso es lo normal que uno haría para poder saber si el 5 es divisible. Pero resulta que hay unas pautas o, digámoslo así, unos criterios que nos permiten saber de forma mucho más rápido si sí o si no. Entonces vamos a verlas. Entonces miren, el primer criterio de divisibilidad es el criterio del 2. ¿Cómo yo sé si un número es divisible por 2 o no? Sencillo. Primero, un número es divisible por 2
si la cifra termina en una unidad par. ¿Qué quiere decir? Si termina en 0, 2, 4, 6, 8, quiere decir que mi número es divisible por 2. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo. 750 termina ¿qué? En 0. Entonces, miren, yo aquí no tengo necesidad de hacer una división por 2, sino que automáticamente yo ya sin necesidad de hacer divisiones, yo puedo decir, 750 es divisible por 2. ¿Por qué razón? Porque termina en 0. 438 es divisible por 2. ¿Por qué razón? Porque termina en 8. 56 es divisible en 2. ¿Por qué razón? Porque termina en 6. Y 4354 es divisible por 2. Sí, señor. ¿Por qué? Porque termina en 4. Pues mire, ¿sí ven? Entonces, todo número que su última cifra es un número par es divisible por 2. Esa es la regla. ¿Listo? Vamos ahora con las criterios del 3. Entonces dice, un número es divisible por 3 cuando la suma de todas sus cifras o sus dígitos es un múltiplo de 15. Entonces miren, acá tenemos el primer ejemplo. 519, vamos a sumar. 5 más 1, 6, más 9, 15. 15 está en la tabla del 3, sí señor. Automáticamente este número es divisible por 3. 81. 8 más 1, 9. 9 es múltiplo de 3, sí. 2583. 2 más 5 más 3 más, perdón, 2 más 5 más 8 más 3, 18. 18 es múltiplo de 3, sí. 4700, 4377. Entonces acá igual sumamos, eso me da 21. Y 21 también es múltiplo de 3. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien de estos dos primeros criterios? Sí, señor. Bueno, le voy a lanzar una pregunta a ver si hasta ahí lo tenemos claro. Vamos con Germán. Germán, yo le voy a decir un número y usted me va a decir si es divisible por 2 o si es divisible por 3 también. Vamos a ver. 330, Germán. ¿Es divisible por 0 y por qué? Perdón, ¿es divisible por 2 y por qué? 330. Por- Porque terminaba en cero. Listo. ¿Y es divisible por 3? ¿También es divisible por 3, 330 o no? Los demás que creen, Sara y Linda. ¿330 es divisible por 3 o no? Sí, Sí, señor. sí, ¿Por qué señor. razón? Porque ¿Por termina qué en es cero, divisible? profe. Porque termina en cero. ¿No? ¿Cuál es el criterio del 3? Miramos aquí en la presentación. Que la suma de sus dígitos tiene que dar un múltiplo de 3. 330, pues 3 más 3, 6 más 6 más 0, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, 3 por 2, 6. ¿Listo? Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque son muchos criterios, pero cuando ustedes los aprenden a manejar, se van a volver mucho más rápido. Vamos a seguir. Criterio del 4. Cualquier número que sus dos últimas cifras terminen en el 0 o en 2, perdón, en 0 o sus últimas cifras sean múltiplos de 4, será divisible por 4. Entonces, miren, 100 termina en 0, por lo tanto es divisible por 2. 20 es un múltiplo de 4, por lo tanto también es divisible por 4. ¿Listo? Entonces, miren, acá hay dos pautas para este criterio del 4. La primera es que todo número que termine en 0 es divisible por 4. Y la segunda es que si las dos últimas cifras son múltiplas de 4, pueden ser divisibles por 4. ¿Listo? Vamos con la del 5. Bueno, la del 5 es mucho más sencilla y es una pauta muy, muy fácil. Es que si termina en 0 o en 5, son divisibles. Ese es el criterio. Entonces, miren, en el caso de 750 termina en 0, 435 termina en 5, 255 termina en 5, 4350 termina en 0. Entonces, miren, acá vemos que en este criterio la condición es que sea al final 0 y 5. Vamos con el 6.
El 6 tiene algo muy similar con el anterior. Dice lo siguiente. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3. Ah, bueno, acá nos está diciendo lo siguiente. Es que si aplicamos el criterio del 3 y del 2 y se cumplen los dos, quiere decir que este señor es divisible por 6. Por ejemplo, lo que hicimos algo con 330. El 528 termina en 8 es divisible por 2. Cumplió la primera condición. Pero adicionalmente, si ustedes suman sus dígitos, da 15. Ah, o sea que también es divisible por 3. Entonces, si es divisible por 2 y es divisible por 3, también es divisible por 6. ¿Listo? Ese es el criterio. Vamos con otro ejemplo. 420. Termina en 0. O sea que es divisible por 2. 4 más 2 más 0, 6. 6 es múltiplo de 3, o sea que también es divisible por 3. Ah, como es divisible por 2 y por 3, también es divisible por 6. ¿Listo? Aquí hago la aclaración. Si llegado el caso, solo nos da que es múltiplo de 2, pero no del 3, quiere decir que tampoco es múltiplo del 6. O sea, acá hago la aclaración. Para que sea divisible por 6, se deben de cumplir los dos criterios, que sea divisible por 2 y por 3 al tiempo. Si no se cumple eso, no es divisible por 6. Esto para que se lo tengan en cuenta. Vamos ahora con el criterio del 9. Dice, para cualquier número que sea divisible por 9, la suma de sus cifras que forman el número debe ser un múltiplo de 9. O sea, acá es algo muy similar como el 3, solamente que acá la diferencia es que el número final debe de ser un múltiplo de 9. Entonces recordemos que cuáles son los múltiplos de 9. Entonces son 9, 18, 27 y así sucesivamente. ¿Listo? Y por último está el criterio del 10. ¿Qué nos dice el criterio del 10? Que es que todo número que termine en 0 es divisible por 10. ¿Listo? Pregunta tú de todos tus criterios. Profe, yo no entendí la del 6. Si quieren, vamos a hacer un ejemplo con ese. Vamos a sacar la presentación acá. Les comparto acá. Vamos a hacer un ejemplo para tener en cuenta esto. Por ejemplo, vamos a tomar el siguiente número. 522, ¿cierto? Les pregunto yo, ¿522 es divisible por 2? ¿Sí o no? 522 es divisible por 2. No, porque no termina en 0. Para que sea divisible por 2, ¿qué debe pasar? Vamos a hacer el Tiene que siguiente terminar en ejercicio. 0. Vamos, les voy a poner los criterios a un lado, que yo hice la versión resumen. Pero les voy a compartir toda la pantalla. Para que podamos entender más fácil. Toda la pantalla. Listo. Listo. Aquí a un lado tenemos los criterios. Es como una fichita resumen. ¿Listo? Y aquí tenemos el número. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a ver. Para que sea divisible por 2, ¿qué debe pasar? Vamos a hacerlo con todos estos números a ver. Para que sea divisible por 2, ¿qué debe pasar? Tiene que Que terminar en terminen 0. o en qué? O en par. Par. ¿Cuáles son los pares? Ya eso lo la clase pasada, 2, 4, 6, 8. Entonces, en esta orden de ideas, ¿este número es divisible por 2 o no? Pues miren, es divisible por 2 porque termina en 2. Ah, entonces, sí es divisible por 2.
Listo. ¿Por qué es divisible por 2? Porque termina en 2 y 2 es par. Vamos con el 3. La suma de sus cifras debe de ser múltiplo de 3. Vamos a hacer el ejercicio. Sería 5 más 2 más 2. ¿Cuánto me da esto? 5 más 2 más 2. ¿Cuánto me daría esa suma? 9. 9. Listo. Entonces, mira, acá dice, la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. ¿9 es múltiplo de 3 o no? Sí. Entonces vamos a decir que si es divisible por 3 también. Sigamos. El 4 dice, si sus dos últimos dígitos terminan en 0 o en un múltiplo de 4. Entonces, miren, esos son sus dos últimos dígitos, 22. En la tabla del 4, ¿hay algún número que me dé 22? Vamos a hacer el ejemplo. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Bueno, vamos a hacer los múltiplos. Sería 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ah, no, en la tabla de 4 no hay nadie que dé 22, entonces por lo tanto, 4 no es divisible. Digamos, 5 debe terminar en 0 o en 5. ¿Termina en 0 o en 5? ¿Sí o no? No, no termina. Ah, bueno, entonces 5 tampoco es divisible. Listo. Sigamos. Miren, aquí lo del 6, que es lo que tú de pronto no entendías. ¿Es divisible por 2 o por 3? Ah, bueno, para que sea divisible por 6, este señor debe de ser divisible y este 3 también es divisible. Entonces ahora te pregunto yo, ¿el 2 y el 3 son divisibles de este número? Sí. Sí. Si estos dos se cumplen, quiere decir que sí es divisible por 6. Ahora vamos con el 9. Las sumas de sus dígitos finalmente deben de ser un múltiplo de 9. Bueno, ya aquí lo tenemos. ¿El 9 es múltiplo de 9? Sí. Entonces, por lo tanto, sí es divisible por 9. La última, el 10. ¿Es divisible o no es divisible? ¿Cuál es el criterio? Acaba en 0. ¿Este número acaba en 0 o no? No, no termina en 0. No. Entonces, 0, perdón, 10 no es divisible. ¿Sí ven? Esa es la forma en que ustedes deben de hacer, igual eso es un punto del taller, van a coger cada uno de estos números y van a aplicar estos criterios de divisibilidad. ¿Listo? Por eso yo en la presentación o en esto acá les hice como una versión resumen de cada uno de ellos. Entonces miren, 2 si termina en 0 y en par, 3 si la suma de sus dígitos dan múltiplo de 3, 4 si si sus dos últimas cifras son 0, un múltiplo de 4, 5 si termina en 0 o en 5, 6 si es divisible por 2 y por 3, 9 si la suma de sus cifras finalmente es múltiplo de 9 y 10 si acaba en 0. Entonces acá es bueno que tengamos en cuenta esta ficha resumen. Igual ustedes la van a encontrar en el video al final para que la copien de pronto en un cuadernito cuando vayan a hacer el taller para que no tengan dificultades al momento de aplicar los criterios. ¿Listo? Ahora pues vamos a ver el taller, pues para menos explicarles a ustedes pues el punto a punto de qué es lo que deben de hacer para esta semana para que no tengan inconvenientes. Bueno, vuelvo y reitero porque digamos que yo sé que hay gente que ha tenido dificultades al momento de ingresar a las aulas y de cargar los trabajos, entonces quiero reiterar el proceso pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que ustedes entran a la página del Liceo Antonio Nariño,
entran a plataformas. Cuando ustedes ingresen acá, le dan el usuario que ustedes ya tienen y la contraseña. Y aquí, pues en el caso mío, pues están todos los de matemáticas, pero en el caso de ustedes, pues van a buscar matemáticas 3. Listo. Bueno, cuando ustedes voy a cambiar acá el del rol de estudiante para que me aparezca como les aparece a ustedes. Listo. Y entramos acá a teoría de números, que es la unidad que estamos trabajando. Bueno, acá, miren, ya está el taller de esta semana. Aquí está el ingreso a clase. Más rato, yo les apenas termine esta clase, pues les voy a subir acá el video de esta clase para que aparezca acá. Y acá está para subir la tarea. Aquí también quiero hacer una propaganda. Quien no me ha subido el taller 1, por favor, esta semana lo pueden subir en la tarea. Les quiero enseñar algo. Ustedes pueden subir, agregar entrega. Acá ustedes pueden subir más de un archivo. O sea, que si ustedes tienen tarea pendiente, por favor, suban acá las tareas que tengan pendientes para yo revisarlas. ¿Listo? Bueno, voy a explicar el taller para esta semana. Taller 3. Bueno, entonces para esta semana pues estamos relacionando todo lo que habíamos dicho de múltiplos y divisores. Para esta semana no hagan la pregunta problematizadora porque es la misma pregunta de la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando aún bajo el mismo tema. ¿Listo? Entonces miren, para esta semana digamos que son varios punticos pero son muy corticos. Entonces miren, indica los 5 números que siguen después de cada serie. Entonces miren, acá está el 0, 2, 4, 6. Entonces van a escribir los 5 que siguen y me van a decir de qué son múltiplos. Hagamos el ejercicio con el primero y les ayudo. ¿Qué número creen ustedes que acá es qué múltiplos estamos manejando acá? Esto va creciendo de cuánto en cuánto. ¿Cuánto hay de 0 a 2? ¿Cuánto habría ahí? Entonces de 0 a 2 hay 2. Entonces miren, 2, 4, 6. Bueno, entonces acá ustedes siguen la sesión. ¿Listo? Este es el primer punto. Es hacer los 5 que siguen y decir de quién son múltiplos estos números. De los siguientes números, di cuáles son múltiplos de 4. Entonces, miren, acá ya hay una serie de números. Ustedes me van a decir quiénes de ellos sí son múltiplos de 4. En el tercero van a escribir los 10 primeros múltiplos de 8, los 10 primeros múltiplos de 12, los 10 primeros múltiplos de 17 y los 10 primeros múltiplos de 25. ¿Listo? En este cuarto, agrupa en estos números cuáles sean múltiplos de 2, 5 y 7. Bueno, van a decir cuál, por ejemplo, si 8 es múltiplo de 2, si 8 es múltiplo de 5, si 8 es múltiplo de 7. Eso es algo similar al anterior, solamente que pues acá ya están los números, simplemente ustedes deben decir si sí o si no. Calcula los números comunes de 3 y 5 menores de 50. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hallar todos los múltiplos de 3 y todos los múltiplos de 5, hasta el 50. Y lo que van a indicar ustedes es en estos dos, cuáles tienen en común. ¿Listo? Señale cuáles de los siguientes números son múltiplos de 5 y 7. Bueno, eso es parecido al punto 4. Pues acá ya están los números, es decir, si 5 es múltiplo de 5 y 5 es múltiplo de 7. Aquí ya empezamos con divisores. Busca los divisores de 12, 15 y 20. O sea, van a buscar los divisores de cada uno de estos números. Acá igual. Indique cuáles son divisores de 4. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Es saber si cada uno de estos números es divisible en 4. Acá. Aquí son como teorías. Por ejemplo, ya sabes que 6 por 3 es 18. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá el ejemplo. 18 es múltiplo de... Entonces, acá van a poner ustedes un múltiplo y van a decir ese múltiplo de quién también es divisor. ¿Listo? Acá lo mismo. 18 es divisible por 2, digamos, y
18 es múltiplo de 9, por ejemplo, porque 9 por 2 es 18. Entonces, es algo acá en este ejercicio. Ya por último está este que es compruebe la divisibilidad por 3 y por 7. Ya ustedes tienen acá lo mismo. Deben de comprobar si estos números dividen a estos. Y por último está los criterios que vimos ahorita. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Lo mismo que hicimos en el ejercicio último. A este número van a decir si es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 y por 11. Entonces acá no me hagan operaciones, acá simplemente es decir sí o no. Entonces miren, les hago el primero. 5, perdón, 8, este número termina en 8, luego es divisible por 2. Sí. Termina en 6, es divisible por 2. Termina en 6, es divisible por 2. Termina en 9, no es divisible. Termina en 2, es divisible por 2. Termina en 0, es divisible por 2. Termina en 4, es divisible por 2. Y así sucesivamente lo van a hacer con cada uno de estos números. ¿Listo? No sé si hay preguntas frente al taller. O sea, realmente aquí lo que ustedes tienen que aplicar pues es tanto la definición de múltiplos como divisores, como los criterios de divisibilidad. Eso es lo que hay para esta semana. Eh, Les voy a hacer un juego pequeñito. Esto con el fin de... Les voy a compartir. Bueno. Vamos a girar la ruleta. Digamos que es una forma para hacer evaluación de clase de hoy. Recordemos que parte de estas clases que ustedes participen y pues es hacer como el desarrollo de la participación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Sara. Sara, va a girar la ruleta. Vamos a ver qué te sale. Entonces, dependiendo de lo que tú salgas, me vas a contestar. Entonces, mire. Tres divisores de 14. Entonces, dime tres números que dividen a 14. ¿Quién divide a 14? A 14. ¿El 2? El 2. Exacto. Y eso tú ya sabes por los criterios, ¿no? Termina en 4, lo divide el 2. Es 1. ¿Qué otro? Eso. Por 4 también, ¿no? Sí. Por 1. Y por 1. Entonces, miren, acá les voy recordando cosas. Cuando ustedes les nombren divisores, recuerden dos cosas principales. Primero, un divisor del mismo número es el mismo. O sea, el 14 se divide el mismo. Y otro divisor que no puede faltar es el 1. El 1 divide a todos los números. ¿Listo? Bueno, vamos ahorita con Juan David. Girémosla otra vez, Juan David. Ay, pero espera que se nos volvió borroso. Vamos a actualizar un momentico que se volvió borroso. Ay, no sé por qué se dañó. ¿Ustedes ven la ruleta bien o no? Sí, profe, solamente con un rayón negro. No sé por qué quedó así. Ya miramos a ver si se puede arreglar. Ah, creo que ya lo arreglé. Bueno, vamos a quedar en Juan David.
Bueno, Juan David, vamos a ver si acá. No, se daña el jueguito. Bueno, digamos que acá la idea era pues intentar hacer algo diferente. No sé si hay alguna pregunta frente al tema, alguna inquietud. No, profe. Bueno, chicos, pues entonces no sería más por el día de hoy. Pues recordarles que el video va a estar ahí, que pueden tomar ese resumen. Yo les aconsejo que saquen como el resumen en una hojita para que puedan hacer el taller. El taller de pronto se ve largo, pero pues digamos que no es complicado. Igual cualquier inquietud que ustedes tengan frente al taller, pues ustedes me pueden ir escribiendo en el transcurso de la semana si tienen dudas frente a alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, les deseo una muy buena mañana. Pues bendiciones y quedo atento a sus inquietudes. Vale, profe, muchas